Continuando con los temas de la materia de infectología, a continuación vamos a llevar un tema bastante importante, ya que se presentan frecuentemente algunas preguntas en el examen de residencia. Estamos hablando acerca de las infecciones de las vías urinarias. Bien, las infecciones de las vías urinarias son de las más frecuentes que existen, ¿sí? Dentro de las infecciones bacterianas están las infecciones urinarias. Entonces, uno de los factores de riesgo para tener una infección de tracto urinario en el hospital, pues son los sondajes urinarios que se utilizan con bastante frecuencia, ¿no? Hablando un poco de la epidemiología, y esto sí es importante que lo recuerdes bien, es que la ITUs son más frecuentes en las mujeres. ¿Por qué son más frecuentes las mujeres a contraer una infección del tracto urinario? Pues básicamente por la anatomía que tienen, ¿no? La cercanía del recto que tienen con la uretra, pues hace de que los patógenos por vía ascendente, como vamos a ver más adelante, pues puedan producir mucho más fácilmente una infección del tracto urinario. Entonces, a nivel general, las mujeres tienen infecciones urinarias con más frecuencia que los varones. Pero esto cambia en los extremos de la vida. Por ejemplo, en los neonatos o los recién nacidos, las ITUs son más frecuentes en varones, ya que es más frecuente en los varones que tengan algunas anomalías morfológicas en el aparato urinario. Es más frecuente en recién nacidos varones que en mujeres, ¿no? Y en los ancianos o personas de mayor edad, por ejemplo, encima de los 55 o 60 años, pues generalmente los varones desarrollan una hiperplasia prostática benigna que condiciona una obstrucción. Esta obstrucción también condiciona a una ITU. Entonces, la ITU es más frecuente en mujeres, excepto en los recién nacidos, que es más frecuente en los varones, y en los ancianos, en donde tanto hombres y mujeres se igualan. Bien, vamos a ver ahora la etiología de las ITUs, de las infecciones del tracto urinario. Las bacterias que causan habitualmente las ITUs son bacilos gram negativos, del cual el más frecuente, entre un 75 y 85%, es la Escherichia coli. Y esto tienes que subrayarlo bien. La bacteria que causa con más frecuencia una ITU es la Escherichia coli, ¿no? También en otra proporción mucho menor están otras bacterias, como por ejemplo el Proteus, las Klebsiellas, y dentro de los cocos gram negativos, pues el Staphylococcus saprophyticus es generalmente causa de ITU, sobre todo en mujeres en edad fértil. Pero sin duda, el germen más frecuente es la Escherichia coli. Dentro de las ITUs nosocomiales o intrahospitalarias, la Escherichia coli sigue siendo la más frecuente, pero el porcentaje va disminuyendo y otros patógenos van adquiriendo más protagonismo. Tal es el caso de las Pseudomonas, las Serratias, las Klebsiellas y los Enterobacters. Pero aún la Escherichia coli es la principal. Los hongos son realmente una causa muy poco frecuente. Es raro que causen una ITU. Sin embargo, tienes que considerar una etiología micótica, por ejemplo, en pacientes que están inmunodeprimidos o que son diabéticos. Bien, te había dicho un poco acerca de la patogenia, ¿no? Del por qué las mujeres son más propensas a desarrollar una infección del tracto urinario. Ahora vamos a desarrollar las tres formas en las cuales se pueda adquirir una ITU, ¿no? La patogenia puede ser de tres formas: una ascendente, otra por vía hematógena y otra por vía linfática. De estas tres, la más importante y la más frecuente y la que tienes que recordar es la vía ascendente. La vía ascendente es la más frecuente por la que una persona puede adquirir una ITU. Aquí tú en el gráfico ves la cercanía del recto con la uretra, ¿no? Y hay bacterias de la piel y del recto que por vía ascendente a través de la uretra pueden llegar a la vejiga, ¿no? Aquí tú ves en la imagen unas bacterias que están subiendo por la uretra, llegan a la vejiga y causan una ITU.
Otra forma un poco menos frecuente es la vía hematógena. Esto es sobre todo en focos que están a distancia, ¿no? Unos focos infecciosos que están a distancia. Y aún más raro y casi excepcional es la vía linfática. Entonces recuerda, de los tres, la más importante y la más frecuente es la vía ascendente. El diagnóstico. Bien, el diagnóstico para una ITU pues, es la combinación de la clínica y los estudios microbiológicos. Respecto de la clínica voy a hablar más adelante, ya que hay una serie de síndromes que corresponden a la ITU, ¿no? Con características clínicas distintas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar sobre todo del diagnóstico microbiológico, que es muy importante en los distintos tipos de infecciones de vías urinarias. Sin duda, el gold estándar o estándar oro para el diagnóstico de una ITU es el urocultivo. ¿Sí? El urocultivo es el diagnóstico gold estándar para una ITU. Entonces se considera bacteriuria o infección de tracto urinario cuando en un urocultivo en toda la muestra exista un recuento mayor a 100.000 o dicho de otra forma mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿no? Entonces, esto se considera bacteriuria significativa y evidentemente en el cual solamente crezca un solo determinado germen. Si en un urocultivo crecen muchos tipos de gérmenes o bacterias, pues consideramos que es una muestra contaminada. Entonces, el gold estándar es el urocultivo. Sin embargo, tenemos otros métodos más rápidos para aproximarnos al diagnóstico. Tal es el caso del examen de orina, ¿no? En el examen de orina, mediante el cual se usan tiras reactivas, tú aquí ves en la imagen, ¿no? una muestra con las tiras y puedes demostrar la presencia de bacterias y leucocitos mediante dos parámetros. Demuestras la presencia de bacterias cuando evidencias nitritos y leucocitos demostrando la esterasa leucocitaria. También puedes hacer un estudio del sedimento de orina, ¿no? En el cual puedes ver algunas bacterias o leucocitos. Entonces, estos son indicios que te dan para el diagnóstico de una ITU. Pero recuerda, el gold estándar o el parámetro principal es el urocultivo. Una vez que hagas un urocultivo, a la par también se va a hacer un antibiograma. Esto sobre todo para ver la sensibilidad que tienen las bacterias a los medicamentos o antibióticos que nosotros vamos a administrar al paciente. Bien, las pruebas de imagen normalmente no son necesarias para el diagnóstico de una ITU, pero hay ciertas excepciones las cuales tienes que saber, en los cuales es obligatorio pedir una prueba de imagen, ya sea una ecografía o una tomografía. Estos casos son los siguientes. Tú vas a pedir una prueba de imagen en mujeres que tengan una pielonefritis con criterios de complicación, en cualquier pielonefritis en varones, en cistitis recurrentes, ya sea en varones o mujeres, en prostatitis y en la infancia ante el primer episodio de ITU. Esto es importante. Un niño que tenga el primer episodio de infección de tracto urinario es obligatorio que al margen del estudio microbiológico le pidas un estudio de imagen. La clasificación. Bien, las infecciones del tracto urinario se van a clasificar de acuerdo a dos parámetros. Uno es el parámetro anatómico según la localización, el cual tú vas a ver ahora en la diapositiva, y el segundo es de acuerdo a que si es una ITU complicada o no. Bien, de acuerdo a la localización tenemos dos tipos: las infecciones de vías urinarias bajas y las infecciones de las vías urinarias altas. Dentro de las infecciones de vías urinarias bajas tú te vas a encontrar con la uretritis, la prostatitis, la orquiepididimitis y las cistitis. Y las infecciones de vías urinarias altas están la pielonefritis, los abscesos parenquimatosos renales y el absceso perirrenal. Entonces es importante que te aprendas bien esta diapositiva para hacer una división en ITU baja y en una ITU alta.
De acuerdo a si una ITU es complicada o no, pues tenemos la clasificación de ITU no complicada y una ITU complicada. Evidentemente, lo que yo quiero que aprendas es los parámetros que clasifican a una ITU como complicada. Bien, no complicada se dice a la ITU que se presenta en pacientes con un tracto urinario normal, sin obstrucción, sin patología de base y que tampoco tengan malformaciones anatómicas ni hayan sido sometidos a una instrumentación urinaria reciente. Por tanto, por otra parte, la ITU complicada se dice a la que tiene los siguientes parámetros, y esto sí es importante que te lo aprendas, ya que muchos de los tratamientos que se van a utilizar, pues básicamente tienen el criterio entre si estamos frente a una infección complicada o no. Entonces, una ITU complicada tiene los siguientes parámetros: pacientes con presencia de catéteres, es decir, los que tengan sonda vesical, un catéter doble J. Una ITU alta en mujeres es considerada complicada. Y esto es importante. Cualquier ITU se considera complicada en los varones, ya sea una ITU baja, ITU alta, eso no importa. En los varones, si tú diagnosticas infección de tracto urinario, de entrada se considera complicada. Bien, seguimos con otros parámetros de ITU complicada, por ejemplo, en pacientes con patología de base, los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos o los que tengan enfermedad renal crónica. También los pacientes que tengan alguna uropatía obstructiva, los que presenten algún reflujo vesíco-ureteral y los que presenten anomalías morfológicas genitourinarias. Entonces recuerda, ITU complicada, paciente con catéteres. ITU alta en mujeres. Cualquier ITU en varones. Y pacientes con patología de base, diabetes mellitus, inmunodeprimidos, enfermedad renal crónica, etc. Los que tengan uropatía obstructiva, los que presenten reflujo vesíco-ureteral y los que tengan anomalías morfológicas genitourinarias. Vamos a ver algunos de los síndromes o patologías que están en relación con las ITUs, que tienen características propias. Vamos a empezar con la bacteriuria asintomática. O sea, el nombre ya nos indica más o menos de qué se trata, ¿no? Hemos dicho de que bacteriuria es aquella que se clasifica como un urocultivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias, ¿no? Entonces se diagnostica asintomática, bacteriuria asintomática, en un paciente que tenga 2 urocultivos positivos, ¿no?, con el mismo microorganismo y que se los haya realizado en una semana de diferencia. Es decir, esta semana le toma a un paciente y resulta de que tiene un urocultivo positivo. A la semana siguiente le hago otro urocultivo y resulta también positivo, y para el mismo germen ya tengo el diagnóstico de bacteriuria asintomática. ¿Y por qué es asintomática? Pues es evidente, ¿no? Estos pacientes, aunque tengan urocultivo positivo, no tienen sintomatología alguna. Entonces, en la mayor parte no hay que tratarlos, o sea, no hay que darles un tratamiento antibiótico. Con excepción de los siguientes casos. Está indicado tratar una bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas, en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes que se van a ser sometidos a una cirugía urológica. Entonces, solo en estos 3 casos, mujeres embarazadas, inmunodeprimidos y pacientes que van a ser sometidos o hayan sido sometidos a una cirugía urológica, es indicado tratar una bacteriuria asintomática. Bien, las cistitis agudas. La cistitis aguda es un cuadro que se caracteriza por presentar un síndrome miccional. Este síndrome miccional se caracteriza por la presencia de disuria, es decir, dolor al orinar, urgencia miccional, polaquiuria, tenesmo y dolor hipogástrico. Todo esto es parte del síndrome miccional, ¿no? Entonces, la cistitis aguda se caracteriza por eso, ¿no?, la aparición brusca de un síndrome miccional. En los casos de una cistitis aguda no complicada, en las mujeres jóvenes
no es imprescindible realizar un urocultivo, ¿sí? Esta es la única excepción. Frecuentemente, una vez que alguien diagnostica una ITU a un paciente, pues es casi generalmente obligatorio tomar un urocultivo. La única excepción puede ser en este caso, ¿no? Mujeres jóvenes que tengan una cistitis aguda no complicada. El tratamiento de la cistitis aguda no complicada pues se realiza con los siguientes antibióticos. Podemos utilizar
cotrimoxazol, nitrofurantoína, amoxicilina ácido clavulánico o ciprofloxacino. Y la duración del tratamiento tiene que ser de 3 a 5 días. Bien, vamos a hablar de otra ITU, en este caso de la pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es una infección del parénquima renal propio, es decir, del riñón. Los factores que van a predisponer a una pielonefritis aguda son la litiasis, el reflujo vesicoureteral y anomalías anatómicas propias del paciente. La clínica difiere de una cistitis aguda porque presenta una clínica sistémica, es decir, fiebre, hay náuseas, hay vómitos y hay un malestar general, cosa que en la cistitis no veías, ¿no? Entonces es clínica sistémica, fiebre, náuseas, vómitos, sumado a eso con dolor lumbar unilateral. Y a la exploración física generalmente hay puñopercusión positiva, ¿no? Y a veces también se puede acompañar de un síndrome miccional, el mismo que se presenta en la cistitis aguda. Las pielonefritis para el tratamiento pues se pueden clasificar en dos de acuerdo a los factores que ya hemos visto, ¿no? Puede ser una pielonefritis aguda no complicada o una pielonefritis aguda complicada. Para eso te recomiendo que vayas a la diapositiva anterior, ¿no? Por ejemplo, complicada es si el paciente es diabético, si el paciente tiene obstrucción, si el paciente es varón de entrada ya es una pielonefritis aguda complicada, etcétera, ¿no? Entonces, el tratamiento en las pielonefritis agudas no complicadas se lo realiza más o menos de forma ambulatoria y por vía oral. Podemos usar quinolonas como el ciprofloxacino, cotrimoxazol o la combinación de gentamicina más ampicilina. El tratamiento por vía oral se lo realiza de 7 a 10 días aproximadamente en una pielonefritis no complicada, ¿no? Entonces, normalmente nosotros hacemos el tratamiento ambulatorio y después realizamos un control posterior. Evidentemente, en una pielonefritis es obligatorio realizar un urocultivo y posterior un antibiograma. Si estamos en presencia de una pielonefritis